Bienvenidos a otro capítulo de Ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Una realización de Infocampo en colaboración con Mujeres en Campaña. Un espacio donde les proponemos conocer a las mujeres argentinas de campo. Ahora los dejo con una nueva historia. Hoy vamos a conocer la historia, los sueños y desafíos de Gabriela Iturriós, pampeana. Nació en Santa Rosa, pero hasta los 5 años vivió en el campo de sus abuelos. Hoy vive en General Hacha, es nieta e hija de productores ganaderos. De chiquita acompañaba a la familia a los remates feria y después jugaba con su papá a rematar ella misma. Me hace acordar cuando yo hacía los relatos de los partidos de fútbol y las carreras de automovilismo. Los caminos de la vida la fueron llevando por otros lugares. Es licenciada en Comercio Internacional, hizo después una maestría en Economía y un doctorado en Ciencias Agropecuarias. Trabajó 10 años en el INTA como investigadora en Economía Alimentaria y Agroindustrial. Pero la historia de su vida iba a llevarla de nuevo a los remates feria. Primero trabajó en una casa consignataria y después, junto a su esposo Néstor Hugo Fuentes, desarrollando el Corralón La Moderna, del cual es socia gerente. Es, según dicen, la primera mujer martillera de remates presenciales ganaderos del país. Y de Yapa abrió el Galpón del Edén, una casa de decoración en Los Hados que también la acerca a sus raíces, ya nos contará por qué. Hoy, en otro capítulo de Ellas Podcast, los invito a conocer esta linda historia de otra mujer fuerte que se animó al desafío rural. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por invitarme y por estar charlando y compartiendo un ratito acá. Bueno, quiero empezar que me cuentes un poco de chiquita, de pibita. ¿Qué te acordás de esas idas a las ferias, a los eventos, que ibas con la familia? Que si cerrás los ojos, ¿qué cosas te acordás de ese momento? Para mí fue la etapa más linda de mi vida. Son los primeros 5 años. Yo vivía en el campo en Padre Bodo con mis abuelos paternos y mis papás, porque mi papá trabajaba con mi abuelo en el campo. Siempre, fui hija única, mi mamá también lo era, y hasta los 5 años estuvimos ahí. Íbamos una vez al mes a los remates que se hacían en el puesto caminero Padre Bodo. En ese entonces eran las ferias del rodeo. Después hubo otra firma que terminó cerrando sus puertas comercialmente, pero el recuerdo que yo tengo, un recuerdo precioso donde nos juntábamos todos los vecinos una vez al mes, íbamos a almorzar, se daba un almuerzo en un galpón, pero un momento muy emotivo porque se juntaban las familias. No era tan habitual encontrar chicos en esa época, pero bueno, los que estábamos la pasábamos genial. Y yo era muy chiquita y era como una especie de mascota, entonces me subían arriba de la camioneta donde iba el martillero y tenía un tío, Abel Promencio, que hoy Victorito trabaja con nosotros, su hijo, y me subía arriba del capot, del techo de la camioneta. Y yo iba ahí sentadita todo el rato escuchando el remate. Si cierro los ojos, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es mi abuelo, mi abuela, que ya no están, mi mamá tampoco. Era un momento muy, muy bonito, muy bonito. Y una cosa que siempre me quedó dando vueltas en mi cabeza y que a lo mejor tiene que ver con lo que pasa hoy, mi mamá y mi abuela se pintaban las uñas y se maquillaban para ir, porque era una fiesta, era un momento muy especial. Y llegaban, almorzábamos todos en el galpón y después nos íbamos al remate. Yo iba con mi papá y mi abuelo, porque no me podían parar, era un poco hinchacocos de chiquita ya. Y ellas se quedaban en la camioneta. Todo el remate se quedaban en la camioneta. Charlaban con alguna otra señora que estaba ahí o charlaban entre ellas, pero no iban a los corrales, se quedaban ahí. Mm. La de mate y torta frita que deberían comer ahí en la camioneta, y charlar, ¿no? Torta con mate, seguro. Había un kiosquito, que hoy hacemos algo parecido en casa, un kiosquito que lo manejaban unos chicos de una escuela secundaria de General Hacha que iban a atenderlo para recaudar fondos. Y una anécdota que nunca la conté es que esa feria
que después dejó de funcionar comercialmente, salió a la venta y en el año 2005 la compramos con quien era en ese momento mi esposo y hoy es parte de los bienes que tiene mi familia. Mis hijos más grandes se criaron en esa feria hasta Mirá. los 7 años. Sí. Che, una postilla de ese momento, ¿alguna comida de esa época? Porque si estaban las abuelas y todo, seguro había alguna que decir, oh, mi abuela hacía tal cosa que... ¿De la feria o del No, momento de de la la familia comercialización? del campo, de esa época de chiquita en el campo, alguna comida que hacían las abuelas o, bueno, o tu propia madre en el campo. Mi abuela era italiana, de descendencia italiana, se cocinaba fabuloso. Las comidas para mí son normales, son las habituales que hoy también comemos en casa, pero bueno, por mencionar la pasta a la boloñesa, las empanadas de carne, la lasaña, el asado era habitual, lo hacía los domingos mi abuelo, había siempre parrillada, en esa época se comía, se carneaba en el campo y se comía la parrillada. Y después una cosa que a mí me gustaba mucho, que obviamente era motivo de reto por parte de mi madre y de mi abuela, a mí me encantaba ir a la casa donde estaba el personal del campo, que era la matera. Mi papá pasaba muchas horas con el personal, charlando, compartiendo momentos, y ahí aprendí a comer piche, a comer a lo mejor un poco de avestruz, bueno, Ujú. otras especies que por ahí no eran tan habituales en la casa con mi abuela, ¿no? Mirá. Che, bueno, llegó el momento de estudiar. Elegiste primero comercio internacional, después una maestría en economía, recién después apareció el doctorado en ciencias agropecuarias. ¿Qué te imaginabas o qué querías ser cuando empezaste comercio internacional? Y si ese era tu plan A, si había un plan B, si había otra, no sé, qué sé yo, o por otro camino en ese momento. Viste que a los 18, 19 años, cuando uno decide qué estudiar, es muy chico, la verdad, Sí. para decidir algo para toda la vida. Pero bueno, ¿qué tenías vos como, qué querías ser? Mira, voy a empezar por contarte qué quería mi papá. En ese momento fue toda una discusión porque mi papá, como hija única, pretendía que yo continuara con el legado de la producción del campo. Y cuando llegué al último año y le dije lo que iba a estudiar, lo que había elegido, que era licenciatura en comercio internacional, que hoy es más común decir que alguien estudió eso. En mi época era de ciencia ficción. ¿Qué vas a estudiar? Y mi papá quería que fuera veterinario. Yo veo sangre y me descompongo, así que imagínate que era imposible que fuera veterinaria. Y él quería que me quedara cerca, así que siempre fue todo un tema, ¿no? Yo quería, a mí me gustaba mucho lo comercial, el vínculo con la gente, el desarrollar negocios, siempre estaba con la cabeza puesta en qué puedo hacer, qué puedo generar, qué empresa puedo crear. Y de chica, ¿no? Y elegí comercio internacional porque me gustaba mucho esto de viajar, conocer culturas, vincularme con gente de otros lugares. Por eso elegí esta carrera. La estudié, estuve, cuando la terminé, un año en La Pampa, que volví, porque mi papá quería que volviera, y estuve un año. Y después le dije, mira, me voy a hacer una maestría. Primero hice una maestría en España y después hice la del INTA acá. Y me fui 2 años a España, a Madrid, que tengo recuerdos preciosos de haber vivido en un lugar muy lindo, vinculado a mi abuela materna. La otra era italiana, esta era española. Tenía sus orígenes en León, en España. Y y para mí, nada, fue un antes y un después, porque me formó no solamente como persona, digo yo, me enseñó un montón de cosas en la vida, el cómo vincularme con la gente, el cómo manejarse en otros ambientes, en otras culturas, el salir del cascarón del ser argentino, el ser pampeano, que ya es otro cascarón también, a entender
distintas culturas, distintas formas de ser, distintas formas de vincularse comercialmente, ¿no? Mm. Sí, te abre tremendamente la cabeza viajar y conocer otras culturas y todo eso. Che, y después estuviste, decía yo al principio, 10 años en INTA. ¿Qué, qué Sí, aprendiste ahí? ¿Qué hacías? ¿Cómo fue ese paso? fue muy bonito también porque cuando volví de España, bueno, yo me casé con una persona de allí, que nos vinimos a vivir acá, y entré a trabajar en el INTA en el 2004. Primero entré a la Universidad de La Pampa, que conseguí, me acuerdo que iba y venía, ¿no? Yo ya estaba instalada en General Hacha y tenía que viajar en la camioneta para ir a dar las clases y a veces lo que te pagaban en la universidad no alcanzaba para pagar el combustible de los viajes, ¿no? Pero si hay algo que siempre me gustó muchísimo fue estudiar y aprender cosas nuevas y ir para adelante, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, una idea, decir, bueno, ¿qué hay que hacer para desarrollarlo? Hay que sentarse, investigar, aprender. Y en esa oportunidad, siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, el que luego fue mi jefe durante 10 años, Daniel Iglesias me invitó a presentarme a una beca. En ese momento había becas para profesionales en el INTA y lo que había que hacer era una maestría. Y yo ya estaba trabajando como productora con mi papá, con mi esposo de ese momento, y bueno, lo que hice fue presentarme a la beca y la obtuve y tenía que hacer una maestría en Balcarce, que fue la que después desarrollé, ¿no? Fue una experiencia difícil porque quedé embarazada al poquito tiempo de andar en el camino este, así que tenía que viajar primero con panza y después con un bebé en los brazos. Y bueno, me llevó un tiempo, pero lo hicimos y la verdad que mi paso por el INTA fue una de las experiencias más bonitas laborales que he tenido. Aprendí muchísimo, aprendí cuestiones vinculadas a la parte productiva que no me había enseñado en mi carrera, que por ahí sí lo tenía vinculado por mi actividad al campo, por mi trabajo práctico dentro del campo, pero me dio el conocimiento técnico que necesitaba, tanto de agrónomos como de veterinarios que trabajaban a la par mía. Yo trabajaba, entré para una beca de economía, pero obviamente vas tomando información de la gente que te rodea y que trabaja en tus equipos de trabajo. Estuve varios años trabajando en cadenas agroalimentarias a nivel nacional, dirigiendo equipos de distintas provincias, y en los últimos 4 años me pidieron que me hiciera cargo de la agencia de extensión de acá de General Hacha, que ahí empecé a trabajar más cercana con lo que era la comunidad local, el ambiente rural de la zona. Y obviamente, bueno, ahí empezamos a trabajar en lo que se llamaba en ese momento Expo Ternero, que después se transformó en Destetes del Natural para el caso de nuestra casa comercial. Pero en aquella época trabajábamos con las consignatarias, con las instituciones del medio, con los municipios, y hacíamos una fiesta ganadera muy bonita, que era parecido a lo que vamos a hacer ahora el 6 de abril, ¿no? La concentración de lo mejor de los terneros del destete de la región en una fiesta donde se juntaba el remate feria físico para la venta de esos terneros y se hacía una muestra comercial, agroindustrial, ¿no? Venían distintos expositores de toda la provincia, se presentaban como si fuera una exposición y eran 3 días de fiesta, donde toda la familia del campo, de los pueblos vecinos, venían a recorrer ese evento y a pasarlo lindo, ¿no? Con espectáculos de música, bueno, con un montón de cosas vinculadas a lo que es una fiesta en el campo, ¿no? Mm. Eh, en un momento de ese camino, después surge la posibilidad de ser martillera. Yo en las preguntas ahí te ponía si se decía rematadora o no, si existe el término, pero bueno, no importa. Se dice, sí, Em, sí. Artillera, rematadora, subastadora. ah, En bueno, realidad está el masculino.
El claro. femenino no El aparece mucho, femenino pero no bueno, nos resuena tanto porque no hay no, tantas. Eh, sí, bueno, ¿cómo surge esa posibilidad de, yo decía que vos habías contado que de chiquita de ir a esos remates ferias, así como yo relataba con las carreras de auto o los partidos de fútbol, vos rematabas de chiquita. Y eso de chiquita que jugando así hace un momento, de pronto creo yo que no lo tenías en el plan de vuelo, surgió, un destino que surgió. totalmente. O sea, cuando sucede el hecho de que termino dedicándome a esto, vino a mi memoria esos fragmentos, ¿no? De estar en las rodillas de mi papá. Yo era muy, muy chiquita, tenía 2 años, una cosa así, 2, 3 años, y me hacía repetir como el loro todos los nombres de los productores y los nombres de los campos en las distintas estancias que estaban alrededor, ¿no? Y tenía que rematar un ternero, una vaca, tenía que decir, bajar el martillo y quién lo compró y de qué campo era, porque era muy importante decir eso, me decía. Bueno, con el tiempo te conté la historia de mi vida profesional, no tan alejada del mundo rural, pero no vinculada directamente a lo que es remate feria o consignataria. En el año 2014 empecé a empecé mi relación personal con el que hoy es mi esposo, con Néstor. Y bueno, en el año 2000, recién en el 2017, fines del 2016, empecé a trabajar en la consignataria. Empecé a trabajar puntualmente acá adentro, ¿no? Obviamente tuve que dejar mi trabajo en INTA y venirme a trabajar a la empresa privada. Y llevo algunos años, empecé a hacer lo que hubiera para hacer. La verdad es que no entré con ninguna función puntual. Venía a hacer, a ayudar en lo que fuera necesario, ¿no? Y fue difícil, no fue fácil. Esta fue sí una etapa difícil, porque como vos la describiste bien, es un mundo de hombres. Es una empresa que tiene una historia y una trayectoria muy larga y muy personal, porque es la empresa de Néstor que la construyó a su forma, a su imagen, con un grupo de gente cercana que lo fue acompañando a lo largo de esos años y que tenían su forma de generar los negocios, de armar todo este proceso. Y fue para ellos, fue todo un desafío, todo un camino de vicisitudes, de estar acompañando al productor agropecuario, momentos, épocas de sequía tremendas de la provincia de La Pampa, donde no solamente el productor perdía su rodeo, sino que también en el camino a Néstor le costó muchísimo sostener la empresa. Entonces, cuando me toca ingresar a mí dentro de la empresa, yo tenía algunas ideas y algunas propuestas que eran a lo mejor diferentes o no se habían incorporado aún a lo que era la dinámica empresarial, ¿no? De Néstor Hugo Fuentes Sociedad Anónima. Eso llevó un tiempo, no fue fácil, porque además la que lo proponía era mujer y además era su mujer, que eso no me jugaba a favor, Mm. obviamente, me jugaba Sí, en sí. contra, porque se me exigía mucho más y se me pedía que tuviera el ejemplo para mostrar. Entonces, en ese camino del proceso empresarial, Néstor era el primer martillo, ya estaba trabajando Germán Scheffer como segundo martillo y estaban buscando a alguien más que pudiera continuar con el trabajo, ¿no? Porque al hacer varios remates vos necesitas tener 2, 3 martillos dentro de una casa. Se probaron 2 o 3 chicos que por distintos motivos se fueron alejando o no siguieron, no continuaron con la vinculación con la casa. Y en ese proceso yo estaba ya embarazada de Benja, que es mi último hijo. Le digo a Néstor, yo podría hacer el trabajo de martillera.
Digo, es más, Quiero, puedo estudiar la quiero decir una carrera. cosa. Eso, Sí. ese momento, ¿fue ahí en el escritorio? ¿Fue en la casa? Porque yo imagino que te debe haber Fue, mirado como diciendo, ¿qué está diciendo? sí, fue en nuestra casa, sí, 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 me miró como Te pasaste diciendo, unos fideos con boloñesa y le decís, che, yo creo que podría, ¿eh? ¿qué me estás diciendo? Bueno, no tuve mucho quórum para arrancar. No es que me dijeron, sí, sí, Claro, estudiá, claro. que no, no. Me parece que me dice, bueno, yo estudié la carrera igual. 2 años, me llevó 2 años, son 2 años y medio, una cosa así, la estudié en Ah, una una carrera, embarazada la hiciste rápido. Digo, no, el tiempo, ¿no? Que estuviste embarazada. sí, 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 sí. Sí, porque no tenía mucho tiempo. A ver, después nació Y ahí en esos Benjamín, 2 años tampoco apareció alguien, no, digamos, ese tercer martillo. sí, en ese proceso sí hubo personas que se probaron, pero bueno, que después Entraban y salían. no continuaron, porque qué sé yo, o venían de muy lejos y después es difícil Claro, claro, instalarse en sostenerlo. la zona y quedarse, o por ahí no tenían el perfil que Néstor buscaba, ¿no? Así que yo seguía mi carrera, la terminé. Cuando la terminé ya Benja tenía 6 7 meses y claro, le digo, bueno, tengo el Ahora título. estoy habilitada. 1 año tardó en decirme, subí al carro a rematar. 1 año. Estuve, bueno, yo en la casa hacía de todo, no sé, aprendí, porque fue la época que arrancaron el tema de las guías, viste, que tenías que sacar las guías online, hacer la Sí. autogestión. Así que todo el proceso ese, obviamente lo viví yo primero, después fuimos poniendo gente que se ocupó del tema, ¿no? Así que sacaba guías, hacía las boletas en el carro, siempre me gustó estar en el encierre acompañando a los chicos, en el momento previo del remate para ver cómo se van encerrando los distintos lotes, ver las calidades, ver el origen de los distintos lotes que se van enviando a feria. Entonces yo trabajaba, ¿no? Pero el momento para subir el carro no estaba nunca, no, nunca era oportuno. Yo creo que le costó más a él tomar la decisión de, sí, subí, que a mí. Yo cuando subí, bueno, el primer día me tocó en Bernasconi, este, fue muy gracioso porque la semana anterior decía que no estaba preparada y en ese momento se ve que o me vio un poco enojada, no sé, yo estaría medio ya porque llevábamos un tiempo largo esperando. Y me dice, bueno, hoy sí estás preparada, subí al carro. Era un remate de Bernasconi chiquito y tenía que rematar la hacienda al kilo, la hacienda en la balanza, que más o menos es una categoría que se puede manejar bastante bien para un martillero. Así que me tocó subirme y se puso al lado mío. Y claro, la reacción era ver qué hacía la gente que estaba debajo, los compradores, el vendedor, cómo lo tomaba, porque la primera reacción era mucho más importante para él, a lo mejor que para mí. Para mí también era importante, pero yo no tenía dudas de que lo podía hacer bien y que Mm, podía cuidar con mi trabajo al que vende y podía manejar al que compraba. ¿Sí? Sabía cómo era mi función en el martillo. Obviamente que la fui puliendo y la fui mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que todavía me queda un montón por aprender, de eso también no me cabe duda. Eh, pero fue muy importante ese momento bisagra, ¿no? De, mm, de hacer un remate, otro, y que él empezara a ver que lo podía hacer. Y que la gente obviamente me aceptaba y lo tomaba como algo normal, ¿no? mm. Porque bueno, estaba una mujer arriba del carro en el martillo subastando los animales. En una época me pasó en Algarrobo del Águila, que es bien al oeste contra Mendoza, que es un lugar que yo amo porque tengo muchísimo cariño por el oeste, y en Algarrobo un señor se enojó.
Dijo que a él Ah, no le iba a rematar los animales una mujer. Así que se había enojado muchísimo. Tengo relación con la sobrina, ese señor después, bueno, falleció lamentablemente, y siempre nos reímos y nos acordamos de la anécdota con la sobrina, ¿no? Tuve de todo, ¿no? Pero claro. bueno, en general la gente supo entender que mi función es estar ahí para apoyar al que vende, que soy la voz del que vende, ¿no? Mm. Porque el que vende no puede levantar la mano y decir, no, yo no vendo, o no, a ese precio no lo quiero. Entonces, de alguna manera, sos vos la persona que estás hablando por esa persona que además está ofreciendo la producción a veces de todo el año, ¿sí? Sí, claro. Y que Su no es, y que no trabajo, es todo. menor. Sí, claro, Su claro. trabajo, el sustento de su familia, que no es poca cosa, ¿no? Mm. Parece. Sí, y aparte se dan distintas situaciones, a veces vienen de una sequía tremenda y tenés que vender porque el campo no te da, o a veces se te inundó y lo mismo. Che, te quiero preguntar, em, ¿cuáles crees que han sido tus herramientas como mujer en un mundo muy masculino para, bueno, hacerte espacio? ¿Viste? ¿Cómo- eso? ¿Qué herramientas crees Sí. que has podido desplegar para poder ocupar ese espacio? Hay dos cosas que a mí me gusta destacar, porque me han llamado un montón de chicas que están estudiando la carrera y que les gustaría rematar y si, a ver, ¿es posible? Sí, sí, obvio que es posible. Cualquiera lo puede hacer. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, saber lo que estás haciendo y de qué se trata, entender de qué se trata. Y es muy importante, por lo menos en nuestra casa, identificar de quién estás vendiendo y dónde produce esa persona que te trajo esos terneros a la venta. Porque cuando vos ubicás al productor en su ambiente, en su zona geográfica, las limitaciones y las dificultades que muchas veces hay para producir en esas zonas. Conoces su familia, conoces el entorno, le pones nombre y apellido, sabes cómo se llaman sus hijos, y de repente tenés un corral con los terneros y los tenés que vender. Y es distinto. Te puedo asegurar que es muy distinto a no saber quién está detrás de esa mercadería que estás vendiendo. Para Néstor y luego para mí, porque la persona que me formó en esto es sin duda mi esposo, yo tengo marcada la impronta de su forma de martillar, ¿no? Y agradezco todos los días de mi vida el poder contar con el apoyo de él y, y con su conocimiento a mi disposición, que no es poca cosa, ¿no? Pero es fundamental que el martillero cuando se sube identifique de qué está hablando. A veces no es fácil conocer el origen del productor que remitió esa hacienda, pero por lo menos sí saber en qué zona se produjo, si es pastizal natural, si tiene alguna pastura, porque no es lo mismo la calidad de un animal o de otro, y a lo mejor el desarrollo que presenta ese animal, ¿no? Y después es muy importante también el conocimiento y la formación que yo tuve previa. Una cosa que yo veo hoy es que los chicos más jóvenes estudian una carrera de martillero que son 2 o 3 años y con eso pretenden salir al mercado y trabajar. Y a veces se necesita un poquito más de conocimiento, un poquito más de experiencia, de caminar los campos, de recorrer los rodeos, y en mi caso, el haber vivido en otras culturas, el haber trabajado con profesionales de distintos ambientes, también tiene que ver con mi forma de vincularme, no solamente con el que vende, sino también con la persona que viene a hacer negocios a nuestra casa. Eso es muy importante. La formación, la educación en sí misma y el contacto con el ambiente productivo. Es fundamental para cualquier martillero que se quiera desarrollar. Creo que eso es la parte práctica o la parte de campo que le está faltando hoy a la carrera, Mm. ¿sí?
son herramientas que te dan a nivel de 2 o 3 años de teoría conceptual, de conocimientos, que son muy importantes, pero que no son suficientes. Con eso solo no hacemos un buen martillo, ¿sí? Las dos cosas que me dijiste, me gusta, pero las dos cosas que me dijiste son cosas que tiene que tener cualquier martillero. Pero como mujer, vos me lo decías recién, te costó más. Entonces, lo que yo quiero saber es qué herramientas tuviste vos. Si decir, bueno, digamos, yo si tengo que decir, dijiste, voy igual, yo voy a estudiar igual por más que quizás nunca sea martillera. O no sé, qué sé yo, pero digo, avanzaste igual. Eh, qué cosas a vos te ayudaron? Si avanzar igual, si en algunos momentos, bueno, acá no hay que presionar demasiado porque si no explota y tampoco sirve. Bueno, eso un poco. Determinación, carácter. La que más confiaba en mí misma era yo. La primera que confiaba Mm, en lo que yo podía hacer era yo. Y eso lo transmitía a la persona que tenía que tomar la decisión. Porque también entiendo que del otro lado no es fácil hacer una prueba de este tipo. Y, y después saber lo que estás haciendo es fundamental. mm, Saber lo que estás mm, haciendo, que no es poca cosa. No tiene que ver con el género eso, tiene que ver con la persona. Pero bueno, como mujer, puntualmente, seguridad y carácter. Hay que mm. tener un poquito de carácter. Hay que saberlo llevar, el vínculo con el otro, ¿no? El respeto, la seriedad, la profesionalidad. Eh, yo creo que eso se da naturalmente, Juan. O sea, no creo que haya diferencias de género hoy, por lo menos en esta actividad. Creo que ya está, la barrera ya está corrida, o sea, ya hay un ejemplo, o dos, o tres, o los que vos quieras. Ya no es un problema. Creo que la mujer puede desarrollarse en el ámbito que quiera y que pueda con las condiciones físicas e intelectuales que se lo permitan. No pasa por un género, pasa por capacidades. Lo mismo el hombre puede hacer lo que quiera, puede estar al frente de una cocina en un restaurante internacional y lo hace porque tiene las capacidades y las cualidades para hacerlo. No tiene que ver con que si sos hombre o sos mujer. Creo que eso ya son estereotipos que hoy ya pasaron de moda. Creo que ni siquiera tenemos que hablar de eso. No, está más allá de eso. Me parece que pasa por otro lado. Hoy Sí, creo que es muy importante darles a los chicos el mensaje de que es fundamental la formación, la capacitación, el estudio, el esfuerzo, la dedicación personal, porque hay veces que en la escuela mis chicos dicen, no, es que no me pidieron nada de tarea. No importa si te pidieron o no te pidieron. Vos interiorizate, estudia un poquito más, investigá un poquito más, anda un poco más allá de lo que te pidan o no te pidan, sino es muy cómoda la vida, ¿no? No me piden hasta acá, yo hago hasta acá. No es así. Yo lo entiendo de otra manera. Tenés que ir un poquito más allá. total. Bueno, quiero que demos una vuelta de página. La primera de esta charla, la otra va a ser para el pipón de cierre. El Galpón del Edén, casa de decoración, inspirada, según leí por ahí, en los gustos personales, pero también en tus abuelas. Contame un poco qué es el Galpón del Edén y qué sueño has ido cumpliendo ahí. El Galpón del Edén arrancó en ese año que te conté, que no podía subir a martillar. Fue un año muy frustrante para mí. Tuvo momentos muy tristes porque yo sabía que podía hacer la tarea y obviamente no tenía el espacio para hacerlo. Y entonces, como tenía momentos libres de ocio, no estaba permanentemente en la actividad porque costó que se me permitiera ingresar a determinadas decisiones o ámbitos de charla. eh, Empecé a pensar, digo, bueno, voy a hacer algo que a mí me haga feliz, que me haga bien. Y en ese momento yo tuve que viajar a China con mi hija, que era más chica. Fuimos a una feria comercial a buscar bombas para lo de la nueva Moderna,
para ver si encontrábamos bombas solares y las podíamos importar y traerlas al país, que después lo hicimos. Y en el viaje me encontré con, bueno, con una trader, con una chica que es la que me ayuda hoy en día, que me ofreció enlosados. Dice, mira, ¿te gusta? Ah, le digo, son como los que teníamos en el campo. Bueno, a mí siempre me gustaron mucho los enlosados porque me recuerda a la cocina de mi abuela italiana y estaban permanentemente en la mesa. Y yo, claro, los típicos, los nuestros eran rojos con el borde negro, en la casa de mi abuela. Después había algunos con flores, con... Los que me mostraba esta chica tenían el diseño indescriptible de los chinos, que raya a veces en lo ridículo, porque son un poco feos los diseños, no, por lo menos a la estética del occidental no tenemos los mismos gustos. Y digo, che, pero esto a mí me gustaría desarrollar un diseño distinto, algo más lindo, más vinculado a nosotros. ¿Qué querría poner? Le digo, mira, no sé, el gallo, le digo, por ejemplo. El gallo es un animal que está muy vinculado al campo, que para mí es como una señal de que arranca el día, ¿no? Arranca el día con el canto del gallo y de ahí en más transcurre todo. Y hicimos el gallo azul, que tuvo un éxito tremendo, gustó muchísimo el mensaje que daba, y empezamos a vender. El Galpón del Edén empezó con los enlosados. Después fuimos haciendo una especie de curaduría de productos de deco. A mí siempre me gustó decorar mi casa y poner cosas lindas. Yo me encanta viajar, recorrer lugares, y de cada lugar traía algo que me gustaba. Y siempre mis hijos se ríen porque dicen, mamá, trae la valija llena de cositas para la El cocina, lo que sobrepeso se te con ocurra, cositas. con cosas para la cocina, para la mesa, un mantel nuevo, antimanchas, o bueno, siempre compraba esas cosas. Y digo, pucha, ¿por qué no podemos tener eso en La Pampa? ¿Por qué no lo podemos tener al alcance de la mano? Porque el corralón enfocaba a los hombres nada más, ¿no? Miraba a los hombres en los productos que ofrecía. Y con esta alternativa incorporamos a la familia completa, incorporamos a la mujer que se baje de la camioneta, que venga a visitarnos y que pase un momento lindo. Qué sé yo, hoy tiene té, café, yerba mate, aceites de oliva, flores frescas, velas, aromas, vajilla, cristalería para poner una mesa elegante un día para recibir a la familia o a los amigos y obviamente los enlosados, ¿no? Sí, total. Bueno, Gabriela, hemos llegado al ping-pong de cierre y la primer pregunta de este ping-pong tiene que ver con si hay alguna actividad en la que busques resetearte. ¿Viste? Cuando venís cargada de un día de laburo, bla, bla, bla. Supongo que una parte de eso debe ser lo que hablábamos recién de Galpón del Edén y esas cositas lindas. Pero si hay otra cosa, otra actividad que hagas que, bueno, que te despeje la cabeza y que te permita al día siguiente arrancar con todo. Y una de las cosas que me gusta y que me da mucha paz es cuando vamos al campo. Hay momentos que tenemos tiempo de ir a... Nosotros además somos productores ganaderos, ¿no? Entonces tenemos varios campos de propiedad nuestra y otros alquilados. Y el ir a ver una vaca con su ternero en el medio del campo, en el medio del monte de Caldén, o sea, para mí es una de las cosas más relajantes que hay. Lo disfrutamos muchísimo. Siempre decimos con Néstor, ¿no? Que si hay algo que nos gustaría un poquito más adelante es dedicarnos exclusivamente a eso, ¿no? A Mm. ser ganaderos, a ser criadores, exclusivamente. Tiene otro ritmo de vida, tiene otros tiempos. Y la verdad que cuando nos tomamos un rato de un fin de semana, un día, lo pasamos bien. O sea, nos permite desconectar, nos permite pensar, permite saber qué pasó, con qué paso seguimos acá. Que este es un negocio de alta demanda, de Sí. hiperactividad. No parás, no tiene horarios, no tiene días y estás brindando un servicio, que cuando vos brindas servicio no hay límites. Sí, sí, porque la gente lo necesita y cuando necesita tenés que estar. Si no, bueno, no termina siendo un servicio.
Em, Hay gente que te llama de la punta de un cerro a las 9:30 de la noche y ahí tiene señal, el ¿viste? único momento Y que agarró tiene señal señal. ahí y le tenés que atender, no te Sí, queda sí. otra, ¿sí? Che, Gabriela, yo creo que la música, viste, también muestra parte de lo que uno siente. Si bien uno tiene un gusto siempre variado, porque depende del ánimo, va a ir para un lado, para otro, depende de lo que esté haciendo, bla, bla, bla. Pero identificás como algo de lo que escuches, podrías compartir, no sé, música, canciones, intérpretes. La música para mí es, mira, cuando voy en el coche manejando me encanta escuchar música. Eh, Me gusta muchísimo porque me permite pensar, relajarme. Me gusta mucho la música melódica, qué sé yo, me gusta. ¿Sabes? La semana pasada estuve en el recital de Luis Miguel, que lo Mm, sigo desde los 14, 13, 14 años, mm, me encanta, nunca lo había ido a ver a un recital porque no me gusta ir con el amontonamiento y eso, y bueno, tuve la oportunidad de conseguir una entrada a un lugar un poquito más cerrado, que es una cena que él brinda y da un concierto privado, y estuve escuchándolo. Pero me gustan muchos tipos de música, qué sé yo, folclore, me encanta todo lo que es la música tradicional argentina. Últimamente he estado viendo también el tema de tango, de milonga, mm. porque por cuestiones personales estuve recordando historias de mi abuela materna, entonces traje a mi vida eso también, ¿no? Bueno, con Néstor nos encanta ir a los bailes de pueblo, nos gusta muchísimo lo que es el foxtrot, la música de baile Mm. tradicional, y nos encanta bailar, es una de las cosas que más disfrutamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún lugar en el mundo que te gustaría conocer? Has viajado, me contabas, te has cruzado el mundo, Sí, pero ¿algún lugar que todavía digas, la verdad que me gustaría ir en algún momento acá? me encantaría recorrer más de África. Conozco Sudáfrica y Marruecos. Me encantaría ir a Egipto, a Kenia. Me encantaría con los chicos Mm, de llevarlos, a lo mejor de nuevo a Sudáfrica, pero llevarlos a un safari fotográfico, que yo lo hice en algún momento, la historia del apartheid también, estuve en Johannesburgo y me pareció sumamente interesante, me gustaría volver a recorrerlo, eh, para contarles a los chicos toda esa parte de la historia, ¿no? mm, Y después otro lugar bueno, un lugar que fui y que me gustaría volver, y también con mis hijos, y si fuera posible con Néstor, es Australia. Australia tiene en el centro, tiene de todo Australia. Yo siempre digo que Australia es la Argentina, pero con cultura inglesa. mm, Y respeto muchísimo a la cultura inglesa porque el profesionalismo, el orden, la prolijidad con la que se mm, manejan es un placer, sinceramente. Y Australia tiene desde costas, desde la Gran Barrera de Coral, grandes ciudades, y en el centro tiene un gran desierto y está el Uluru Park, que es esa montaña colorada que se ve como una especie de mesa, que es famosa en las mm, fotografías. Estuve hace unos años ahí, me encantaría llevar a los chicos, porque me recuerda mucho al oeste de nuestra provincia, en cuanto a la meseta, al ambiente agreste, el pastizal natural, eh, y creo que es un lugar muy bonito para compartir con ellos. mm. Bueno, Gabriela, llegamos a la última pregunta y a mí me gusta cerrar pidiéndoles una frase. A veces no es una frase entrecomillada como que la dijo alguien o qué sé yo, sino que a veces es como más un leitmotiv de la vida, digamos, como un motor, como algo que vos cada tanto decís, no sé, te repitas en tu cabeza o lo digas. ¿Tenés algo así? Sí, 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 hay una frase que yo tengo en mi Facebook, que la tengo, sí, en el perfil del Facebook, que tiene que ver con mantener la esencia.
un ser como uno es, y no perder eso, no perder la identidad, porque a uno le parece, le hace bien en la vida, la forma de ser, la sinceridad con uno mismo, el respeto por uno mismo, ¿no? Pasa por ahí. O sea, siempre trato de recordar eso porque a veces los estereotipos, Juan, te llevan a querer ser una persona que no sos. Y creo que ahí es donde se complica un poco la vida, ¿no? Mm. Siempre hay que mantener el vínculo con lo que uno lleva adentro, con la esencia, con lo que lo vincula a lo más íntimo y a lo más personal, ¿no? Esto de que siempre lo decimos y parece un cliché, el vínculo con los abuelos, para mí es el hilo conductor de mi vida, de mi historia, ¿no? Mantener ese vínculo con lo más sagrado y respetar mi esencia y mi forma de ser. Por Mm. ejemplo, más allá de las modas, de qué se usa o qué no se usa, a mí me encanta de toda la vida usar vestidos. Y normalmente cuando voy a la feria o eso uso bombacha de campo, pero alguna vez me he subido al carro con un vestido. Y la gente te mira, ¿viste? Como el Mm. que no te conoce mucho, y dice, qué raro, ¿no? Y bueno, es parte de mi esencia. Mm. Y bueno, no es poca cosa que mi hija esté estudiando diseño de modas y que tenga esa fascinación por los Mm. vestidos, ¿no? Tiene que ver conmigo. Bueno, me encanta porque lo cierro porque creo que un poco conecta con la primera pregunta que te hice de este ping-pong, de dónde buscar resetearte y el reseteo viene con los pies en la tierra, en el campo y viendo animales, que es un poco esa esencia, ese volver a esa parte. Si bien estás conectada y ustedes están conectados con los animales y no con todo, porque hablas con un productor y te cuenta qué le pasó y esto, aquello, pero digo que vos identifiques ese momento como el momento de tu reseteo creo que tiene que ver un poco también con esta esencia que me decís. Así que te agradezco muchísimo, Gabriela, este tiempo, que hayas abierto, digo yo, las tranqueras un poco de tu vida, así que muchas gracias. Gracias, Juan. La verdad que fue muy bonita la entrevista y hiciste preguntas que en alguna oportunidad no me hicieron y que permitió a lo mejor contar cosas que no he contado antes. Así que está bueno poder compartirlas, llegar a aquel que la quiera escuchar y lo más importante, que a lo mejor pueda darle la oportunidad a alguien de hacer algo que está pensando y que no se anima, ¿no? Que se puede en la vida. Hay que tener la convicción de que querés ir para ese lado. Cuando elijas qué hacer, agarrate fuerte, como yo digo, las riendas del caballo y metele huasca, que de Mm. eso se trata. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Juan. Nos vemos. Nos Cuídate. vemos. Así cerramos otro capítulo de Ellas, donde conocimos la historia de otra mujer de campo. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify para recibir notificaciones en cada estreno. También pueden escuchar fragmentos de estas charlas en redes sociales y leer la nota ingresando en www.infocampo.com.ar.